Antiguamente se llamaba enfermedad de membrana hialina porque la membrana hialina es algo que se encuentra en un estudio anatomopatológico, que al final, cuando sufre todo el proceso, acaban formando membranas hialinas que son depositados en el alveolo. En la actualidad se lo llama como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Los síndromes de dificultad respiratoria hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 era lo que anteriormente se hablaba de enfermedad de membrana hialina, pero es un término genérico que todos lo conocemos, y el tipo 2 es la taquimia transitoria del recién nacido. Luego vamos a hablar del SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, donde también en algunas literaturas los van a encontrar como con SAM, síndrome de aspiración meconial, y la bronconeumonía neonatal. Con esto nosotros vamos, si les puedo dar de repente un poco amplia la información, pero lo más importante se lo voy a resaltar, porque ustedes no son pediatras y menos todavía neonatólogos. Entonces sí tienen que saber cómo diagnosticar, cómo tratar, cómo salvar ese caso de emergencia, ¿no? Obviamente que para eso vamos a empezar definiendo qué significa dificultad respiratoria. Entonces, lo que estamos hablando al decir dificultad respiratoria, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que pueden presentarse inmediatamente después del nacimiento, independientemente si este recién nacido es un recién nacido pretérmino, es un recién nacido a término o es un recién nacido posttérmino. Cualquiera en la etapa neonatal puede cursar con una patología que tenga signos de dificultad respiratoria. Dentro de las más frecuentes, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o enfermedad de membrana hialina, la taquimia transitoria, la neumonía, síndrome de escape aéreo, como por ejemplo el neumotórax, la hipertensión pulmonar. Entonces lo volvemos a repetir. Es una de las patologías que con las causas de dificultad respiratoria que ingresan más a lo que es el servicio de neonatología. Debemos considerar que no solamente las que presentan dificultad respiratoria son causas exclusivamente pulmonares, también tenemos extrapulmonares. Por ejemplo, tenemos extrapulmonares, inclusive patología quirúrgica. ¿Me lo va a prestar envíenmelo esto, por favorcito? Y después eso. Primero esto de acá. Muchas gracias. Entonces, dentro de las causas más frecuentes que cursan con signos de dificultad respiratoria tenemos pulmonares y extrapulmonares. Las que hemos nombrado aquí son pulmonares. Y obviamente para hablar de patología e inclinarnos por una o por otra, tenemos que considerar dos elementos importantes: factores de riesgo y cambios fisiológicos pulmonares. Factores de riesgo. Un factor de riesgo importante es determinar la edad gestacional. Por ejemplo, en una enfermedad de membrana hialina o dificultad respiratoria tipo 1, el factor de riesgo de la edad gestacional es que prácticamente es, no voy a decir exclusiva, porque puede haber otras causas que cursen con esa patología, pero es del prematuro. Entonces, mientras yo tenga un recién nacido, entre más prematuro sea y tenga dificultad respiratoria, mi probable diagnóstico es un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Si yo tengo un recién nacido limítrofe, que quiere decir que está entre las 36 y 37 semanas, pero ha nacido de un parto cesárea, donde no ha habido el proceso de lo que es el canal del parto y por lo tanto no ha habido esa reabsorción de líquido pulmonar alveolar, es una taquimia transitoria. Si yo tengo un recién nacido mayor a 42 semanas y que tiene el antecedente de presentar líquido amniótico meconiado, es un SALAM. Entonces, eso lo tengo que tener grabado, eso ustedes lo tienen que saber, porque son los factores de riesgo que nos va a permitir plantear una hipótesis diagnóstica ya considerando esos factores de riesgo, y fíjense, solamente es edad gestacional, ¿ya? Y obviamente ya después, para confirmar el diagnóstico, ya yo tengo que pedir exámenes complementarios de acuerdo a lo que pienso. Si es una patología pulmonar, lo mínimo que tengo que pedir es una radiografía de tórax, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, paciente que presenta dificultad, me gusta preguntarte a vos porque siempre estás ahí atento. Entonces, vamos repitiendo, lo más importante. Tenemos recién nacido de 28 semanas, que inmediatamente al nacer presenta tiraje intercostal, aleteo nasal, lleva Lubel-Silberman
y tiene un 4. Hipótesis diagnóstica. Le he dado factor de riesgo y le he dado examen físico. Ese es el nombre. ¿Y el apellido? Tipo 1. Les he dicho que hay dos dificultades respiratorias. Tipo 1 y tipo 2. ¿No es cierto? Vamos a hablar el otro caso. Tenemos un recién nacido de parto cesárea que tiene 36 semanas. Y al examen físico, después de las 4 horas, tú observas que está con un Silverman de 4 a 6. Hipótesis diagnóstica. Sí me han captado. Hipótesis diagnóstica. Tipo 2. O le ponen taquimia transitoria y ella lo ha respondido muy bien porque he estado atenta. Les he dicho que hay dos síndromes de dificultad respiratoria, tipo 1 y tipo 2. Muy bien. ¿Ya? Entonces, yo no puedo pensar en un SALAN o en un SAN si no tengo el antecedente de que ha habido líquido amniótico meconiado. Sin embargo, cuando ponemos en las historias clínicas los exámenes, ni les pongo, porque puede ser una bronconeumonía, puede presentarse la bronconeumonía en cualquier etapa de la edad gestacional. Entonces, tiene que tomar bien en cuenta aquellos factores de riesgo. Y decíamos nosotros, edad gestacional, y está explicado en qué pienso de acuerdo a la edad gestacional. El sexo, existen estudios en cuales hay algunas patologías que son más prevalentes en el varón que en la mujer, como es tipo 1. Infecciones maternas, por ejemplo, si la madre tiene una bolsa rota de más de 18 horas, tiene fiebre materna, entonces lo más probable es que sea una infección. Y dentro de las infecciones bacterianas tenemos la bronconeumonía o la sepsis neonatal. Hay que valorar el bienestar fetal, que si hay alteración del bienestar fetal y tenemos un estado fetal no tranquilizador, probablemente vamos a tener, y estamos hablando de que tiene un evento centinela, de que va a haber un estado fetal no tranquilizador, y si cursa con dificultad respiratoria es una asfixia perinatal intrauterina, ¿es cierto? Entonces, ruptura de membrana, característica del líquido, que ya lo hemos hablado, y el tipo de parto. El tipo de parto cesárea con dificultad respiratoria, ¿usted en qué es más frecuente? No recuerdo otra. Recuerde. Yo tengo 70 años y todavía me dio que me acuerdo para venir, me dio que explicarle. ¿Qué es? El parto cesárea es un factor de riesgo para qué patología que curse con dificultad respiratoria. No. Más frecuente si tiene 36 semanas. ¿Qué has dicho? Taquimia transitoria de recién nacido o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todas las causas pulmonares y las causas extrapulmonares. Y aquí tenemos, ahí, por ejemplo, les decía yo, cuando hay puede haber dificultad respiratoria que son como síndromes adaptativos. Por ejemplo, cuando no tengo el cuidado de lo que es la tensión del recién nacido y lo voy a tener en el aire frío, va a perder calor por convección, por irradiación, él se me va a enfriar y puede tener dificultad respiratoria por un problema de adaptación, que eso va a ser transitorio. Luego tenemos la taquimia transitoria de recién nacido o dificultad tipo 2, enfermedad de membrana hialina, actualmente denominado síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, SALAN o SAN, bronconeumonía, y los neumotoras o escape aéreo. Son los más frecuentes. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de SALAN, de bronconeumonía y, entre paréntesis, enfermedad de membrana hialina, que ya les he dicho que no deberíamos utilizarlo y por qué se llama membrana hialina, ¿no es cierto? Y las extrapulmonares, fíjense ustedes que son, la gran mayoría de ellos son problemas quirúrgicos, congénitos, como son la atresia de esófago, como es la hernia diafragmática, la atresia de Coana, que ya hemos dicho también cuáles son el momento de diagnosticarlo, que tiene que ser un diagnóstico precoz durante la gestación, o sea, antenatal, o en el momento del nacimiento, cuando yo veo que hay hipersecreción o aumento de la secreción celular.
Entonces estamos entendidos, ¿no? Es cierto que va a depender todo del... ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué tengo que evaluar? Factor de riesgo, sintomatología. Planteo mi hipótesis diagnóstico y decido qué es. De acuerdo a lo que decido, confirmo o descarto con los exámenes de laboratorio. Ya, la patología más frecuente, dependiendo, ya lo hemos explicado, va a depender de qué edad gestacional tiene. Dentro de los que aumentan también lo hemos hablado ya en asfixia y lo hemos hablado en la parte de generalidades. La que contribuye a la mortalidad infantil es la prematuridad. Es por eso que nosotros aprendemos a lo que es reanimación neonatal para darle una oportunidad que esos recién nacidos tengan la posibilidad de sobrevivir y de que tengan menos complicaciones. Entonces, y aquí tenemos las más frecuentes en porcentaje de las causas pulmonares. Estamos hablando que la enfermedad de membrana hialina o taquipnea transitoria 1 es la que aumenta la mortalidad neonatal. Es una de las causas más principales. Hemos dicho que son 3, la enfermedad de membrana hialina, hemos hablado de lo que es la asfixia perinatal y las infecciones, la sepsis neonatal, las que aumentan la mortalidad. Dentro de estas causas, aquí tenemos la que contribuye con mayor porcentaje, es la taquimia transitoria de recién nacido. Luego tenemos la enfermedad de membrana hialina y ya les he dicho los términos que se usan en la actualidad, me he olvidado de cambiar, ¿ya? El SALAN, la bronconeumonía y otros. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, aquí tipo 1, ¿ya? Ahora, esto es de manera general. Y de manera general vamos a evaluar dentro de lo que es el examen físico, hay 2 escalas. Esta escala, si bien es más nueva que la de Silverman, pero seguimos utilizando, y la que es más socializada y fácil de utilizar es la Silverman-Anderson. Entonces, obviamente que decimos, pueden haber causas extrapulmonares. Dentro de ellas tenemos la atresia de coanas, ¿no es cierto? Y la atresia de esófago. Entonces, la atresia de coanos, solamente con ver que el niño está con obstrucción y que no está respirando por la nariz, que está respirando por la boca, me obliga a que en la sala de parto coloque una sonda nasogástrica y descarte una atresia de coanos, que ya lo hemos visto. Observar el tipo de respiración, el tipo, la frecuencia y finalmente la escala de Silverman. Y cuando hablamos de la escala nosotros de Silverman, lo volvemos a repetir, creo que es la 5ª vez. Le he dicho que hay cosas que lo debemos saber de memoria, como es el Apgar y como es el Silverman. Entonces nosotros tenemos aquí los 5 parámetros de lo que significa el Silverman y lo vamos a ver siempre de arriba hacia abajo para que tengamos algo, una guía para que nos indique, ¿no es cierto? Comenzamos con el aleteo nasal, que es el bastimiento de las asas nasales, el quejido expiratorio porque entra aire. Lo que hay es la dificultad para respirar, entonces al salir a la expiración se va a quejar a la expiración. Tiraje intercostal, que es la visualización de los espacios intercostales, la retracción sifoidea, la disociación tóraco-abdominal. Dependiendo de cuánto tenemos, le vamos a dar un puntaje entre 0, 1 y 2. Entonces, quiere decir que el menor puntaje, lo volvemos a repetir, es 0 y el mayor puntaje es 10. Es a la inversa o inversamente proporcional la interpretación a lo que es el Apgar. El Apgar, entre mayor puntaje, tiene mejor adaptación cardiopulmonar. Menor puntaje, el niño está deprimido. Aquí es al revés. Menor puntaje, el niño está mejor, no tiene dificultad para respirar. Mayor puntaje, tiene ya una dificultad respiratoria grave. Y aquí vemos cómo lo observamos cada uno de los, se llama visible, cómo podemos observar aquí. El quejido expiratorio siempre es a la ocultación, siempre. O a veces cuando puede ser audible a la ocultación o audible a distancia. Llegamos, abrimos la incubadora y se escucha, eso es audible a distancia, ya aquí tenemos aquí. Ya ese ya es un puntaje de 2. La retracción está
no es retracción external, es retracción sifoidea, que muchos lo confunden como retracción external, esas son láminas que uno saca. Entonces, la retracción sifoidea es el hundimiento del apéndice sifoide, y la disociación abdominal, la respiración es sincrónica, ¿sí? Sube el tórax y sube abdomen. Entonces aquí tenemos ya el retraso en la inspiración y el bamboleo, que es el subida. Entonces, si nosotros evaluamos la escala de Silverman y digo, ¿para qué me sirve? No solamente me sirve para detectar el grado de dificultad respiratoria que tiene, sino para también definir o decidir qué conducta yo le voy a hacer. Si hay dificultad respiratoria, tengo que darle tratamiento de soporte, es decir, que no hay un buen intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces tiene que recibir oxígeno. Entonces, si es leve, ese oxígeno le vamos a indicar a flujo libre. Entonces ya sabemos cómo se da flujo libre, que puede ser por puntas nasales, puede ser por mascarilla. Siempre determinaremos cuánto vamos a utilizar de flujo libre. Les he dicho también, cuando damos a flujo libre no le puedo poner un flujo de 10, que es el que graduamos en lo que es la salida del oxígeno central, porque va a salir con mucha presión y eso va a hacer que el niño se ahogue. Entonces, entre 1 a 3. La moderada ya le vamos a indicar un soporte de oxígeno a través de una ventilación no invasiva. ¿Eso qué significa? Utilizar el CPAP. Presión positiva en continuo. ¿Ya? Eso es un equipo, nosotros lo llamamos CPAP de burbuja, donde determinamos el flujo y determinamos la presión que le vamos a indicar. Y luego la severa, ya en la severa, cuando el niño ya vemos que se va a agotar, y si yo no le doy un soporte ventilatorio, ese niño se me va a agotar y me va a hacer un paro. Entonces, a este niño que tiene una dificultad severa de 8, 9, 10, tengo que apoyarlo para que no se me agote con una ventilación mecánica. ¿Qué significa la ventilación mecánica? Y es un método invasivo. Entubar y colocarlo a un respirador. Cuando lo colocamos al respirador tenemos dos modalidades. Es solamente para información. Ya la modalidad sincrónica y la otra que directamente ya está totalmente conectado al respirador. Entonces el niño tiene que estar dormido, porque todas las respiraciones se las vamos a prefijar con el respirador dependiendo de lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, exámenes complementarios, que es obligatorio en toda patología pulmonar, una radiografía de tórax. Tenemos que hacer una biometría hemática, porque tenemos que evaluar si hay leucocitosis, leucopenia, desvío a la derecha, a la izquierda, y más aún realizar un hemocultivo para detectar si hay o no hay ya una infección a nivel central. La PCR, esta es la proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda que no determina la infección. La proteína C reactiva solamente nos indica que existe, cuando está aumentada, que existe un problema inflamatorio. Nada más nada. Ya no vayan a pensar que PCR positiva es igual a una infección bacteriana. Me dice que hay un proceso inflamatorio, será viral, será bacteriano, no lo sé, pero no es nada más. Un hematocrito, la glicemia y los electrolitos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les he dicho, el diagnóstico se hace en base primero a los antecedentes. Buscamos dentro de los antecedentes, estoy en clase, buscamos dentro de los antecedentes los factores de riesgo, luego vemos la clínica del paciente y eso es lo que evaluamos. Acuérdense la tríada, evalúo, decido y actúo en todo paciente. ¿Ya? Evalúo los antecedentes, que son los factores de riesgo, algunas. Evalúo la clínica del paciente. Y luego la clínica significa la clínica y el examen físico, subjetivo y objetivo. ¿No ven? Luego planteo mi hipótesis diagnóstica, digo sospecho de tal cosa y pido a los laboratorios que me van a ayudar a certificar o a descartar lo que yo estoy pensando. Una vez ya yo confirmo o descarto, y hago obviamente el tratamiento. Dentro de los tratamientos existen dos tipos de tratamiento, siempre, el específico, el de soporte o el de apoyo. Entonces, el específico va a depender de cuál es la causa que está produciendo esa dificultad respiratoria. Si estamos hablando nosotros de un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1,
estamos hablando que la causa básica es la falta de surfactante, porque es un pulmón inmaduro, no va a haber producción de surfactante. Entonces, obviamente que mi tratamiento es aplicar surfactante, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo se administra. Si yo pienso que esa causa de dificultad respiratoria es un proceso infeccioso, como ser una bronconeumonía o que puede ser una sepsis, pues tengo que administrar antibióticos. Y los antibióticos va a depender de qué germen yo estoy pensando, ¿ya? Luego, si tenemos nosotros que es una extrapulmonar y que la causa es una atresia de esófago o una hernia diafragmática, obviamente que el tratamiento, además del tratamiento específico, es solucionar el problema, es la reparación quirúrgica, ¿no? Y si tenemos un disturbio metabólico, como una hipoglicemia, ya es específicamente, ¿qué te produce? ¿Qué te produce? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, el tratamiento de apoyo, de soporte para todos con dificultad, es soporte con oxígeno, para todos, ¿ya? Ya hemos visto cómo vamos a administrar, qué es lo que tenemos nosotros, la manera de dar oxígeno. Aquí no se da ventilación a presión positiva. La ventilación a presión positiva es cuando el niño no respira, ¿no es cierto? Cuando estamos reanimando. Aquí lo que damos es oxígeno a flujo libre, en CPAP y en ventilación mecánica, ¿ya? Dependiendo del grado que tiene y a qué es lo que yo quiero llegar. Y cada uno ya lo hemos visto que tiene sus indicaciones dependiendo del grado de dificultad respiratoria. Lo que es importante cuando estamos hablando de ventilación mecánica, tengo que tener yo parámetros gasométricos que me están diciendo que ese niño está en una acidosis respiratoria severa o moderada, y ahí voy a administrar. Entonces, para hablar en qué momento yo voy a intubar al paciente, tengo los parámetros básicos, que es la PaO2 y la PCO2. Entonces, la PO2 tiene que estar por debajo de 50 milímetros de mercurio y la PCO2 por encima. Eso ya me obliga a que el niño lo tengo que sedar, tengo que entubar y conectarlo a un respirador. Otro tratamiento de apoyo básico es la administración de líquidos. La administración de líquidos va a depender de los requerimientos basales que tiene, ¿ya? Y dentro de los requerimientos de líquidos en el recién nacido depende de los días de vida que tiene y de la edad gestacional que tiene. De los días de vida, obviamente que si hablamos nosotros de un recién nacido a término, el primer día de vida, los niños generalmente nacen edematizados. Entonces, a menor edad, menor cantidad de líquido, ¿ya? Va aumentando de día y vamos aumentando los líquidos. El primer día de vida, sus requerimientos hídricos de un recién nacido a término son 60 ml por kilo día. Entonces, yo voy a multiplicar los 60 ml por el peso del paciente y eso se lo voy a administrar dentro de las 24 horas. Tengo que observar, por ejemplo, si un niño tiene alguna condición que me vaya a aumentar las pérdidas insensibles o que me vaya a disminuir, ahí puedo aumentarle o disminuir sus requerimientos. Pero aquí, requerimientos basales. Si yo lo voy a poner en respirador, el respirador le da oxígeno, cualquier tipo de oxígeno le va a dar húmedo. Entonces, eso tengo que disminuir un 10% de esos líquidos totales. Entonces, tengo que jugar. Pero con que ustedes sepan los requerimientos hídricos basales, está bien. Primer día 60 ml, segundo día 70, voy aumentando cada día de vida 10 ml hasta que el 10º día llego a 150 ml. Con esos 150 ml por kilo día me quedo hasta que finaliza la etapa neonatal. ¿Ya? Esos son sus requerimientos, porque el niño que tiene dificultad respiratoria tengo que administrarle los líquidos. Y además no solamente saber qué cantidad le voy a administrar, sino por dónde le voy a administrar los líquidos. ¿Y por dónde se administra? A un niño sano, ¿vos cómo tomás tus líquidos, tus requerimientos? Vía oral, perfecto. A un niño enfermo, A través de una vía, suero. intravenoso, muy bien. Sí, ¿y por cuál sería otra vía? Jamie. Por sonda, no, inhalatoria no, estamos hablando de requerimientos por sonda orogástrica, ¿no es cierto?
el niño tiene algún problema que le dificulta succionar, y el problema para determinar por dónde voy a administrar los líquidos es la cantidad de respiraciones que tiene por minuto. Entonces aquí estamos diciendo, vía oral es un niño normal, lo que le preguntaba a ella, ¿cuál es la respiración normal? 40-60. Pero si ya hay aumento de la frecuencia respiratoria de 60 a 80, voy a preferir a dárselo por sonda orogástrica, porque si el niño me vomita, puedo que el niño se me broncoaspire. Y si ya la frecuencia respiratoria está por encima de 80, ya obligadamente todos esos líquidos se los tengo que calcular en el suerito con sus requerimientos de electrolito, de sodio, potasio, calcio, para administrarle en las 24 horas. Entonces, de manera general, ya hemos visto el tratamiento de apoyo y el tratamiento específico. Ahora, vamos a hablar de lo que es la dificultad respiratoria tipo 1. Vamos a empezar hablando de la definición. Esto es un consenso de Europa del 2019 y ¿cómo lo define la dificultad respiratoria tipo 1? Como un trastorno secundario. ¿Por qué secundario? Porque hay una causa que lo va a llevar a esa sintomatología. ¿Cuál es la causa? Aquí la tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hemos dicho, ya les he explicado que la dificultad respiratoria es específica, vamos a decir, no tanto, pero el 80-90% es de él. ¿Y cómo va a estar si es prematuro? Sus órganos van a estar inmaduros. Entonces, es un trastorno secundario a una inmadurez pulmonar. ¿A quién nos va a llevar esa inmadurez pulmonar? A una alteración del desarrollo anatómico y fisiológico de los alveolos. Los alveolos son los globitos, es la última estructura de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Es ahí donde se realiza intercambio, donde está distendido, que ya lo habíamos visto en asfixia, ¿no ve? Entonces, no solamente es la parte anatómica, entonces, sino también la fisiológica. Y esto va a producir una deficiencia cuantitativa y cualitativa de surfactante. El surfactante, quien produce el surfactante, ¿quién es? Neumocito tipo 2. Ya, los neumocitos tipo 2, ¿no es cierto? Entonces no va a haber la cantidad de neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 se producen a partir de las 23-24 semanas. Entonces, entre más inmaduro es, comienza a producir y termina a las 34-35 semanas. Por eso es que en los recién nacidos a término hay la poca probabilidad de que tengan una enfermedad de membrana hialina o una dificultad respiratoria tipo 1, digo yo, ¿no? Pero sí existen otras causas que ya lo vamos a ver. Entonces, todo esto de acá nos va a llevar a una atelectasia alveolar, a una alteración del intercambio gaseoso y obviamente al final vamos a tener signos de insuficiencia respiratoria. Aquí ustedes están viendo la incidencia de acuerdo a las semanas de edad gestacional. Entonces, claramente vemos que la incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. Menor edad gestacional, probabilidad de tipo 1, vamos a decir tipo 1, ¿no es cierto? Y aquí lo tienen también lo mismo. Ahora, ¿qué decimos que es el surfactante? Estamos hablando de la causa. La causa es el déficit de producción de surfactantes. ¿Por qué? Porque el pulmoncito no está maduro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el surfactante? Es un material tensioactivo que es producido, que ya lo han dicho ustedes, por los neumocitos tipo 2 que se encuentran en los cuerpos laminares. Y tiene dos fases de síntesis, de producción. Algunos libros dicen 22, otros dicen 23, 24, pero nosotros decimos 22 a 24 semanas y hasta las 34 semanas, que es la fase de fosforilización, ya deberían estar ya completos. No es que produce las 24 y ya está todo, van produciendo de a poco, ¿ya? La función reduce la tensión superficial alveolar. Entonces, al no tener surfactante, va a haber aumento de la tensión superficial. Y al tener ese aumento de la tensión superficial, va a haber colapso alveolar. Se va a colapsar el alveolo, ¿no es cierto? Entonces, esta función es evitar el colapso alveolar durante la aspiración. Es importante saber, esto también son preguntas de exámenes en la reválida, la composición del surfactante. ¿Ya? El surfactante tiene en su composición los lípidos y las proteínas.
Los lípidos tienen más o menos un porcentaje de 70 a 90%, y a base de qué, cuál es el componente que tiene el surfactante en mayor cantidad, es la fosfatidilcolina, que es la lecitina. Por eso se hace a veces la prueba de lecitina y fingomiolina, ¿no es cierto? Y los otros ya son en menor porcentaje. Debemos tomar en cuenta que existen factores que van a determinar, que podemos nosotros detectarlo en el control prenatal, que pueden acelerar la maduración pulmonar o pueden retardar la maduración pulmonar. Entonces, ¿cuáles son aquellos trastornos obstétricos que aceleran la maduración pulmonar? Que van a madurar antes de tiempo, ese pulmón inmaduro. Cuando hay ruptura prolongada de membrana, entonces si es un prematuro, vamos a suponer de 30 semanas, pero ha roto membrana y es más de 18 horas, tiene riesgo para hacer una infección, pero a la vez va a disminuir el riesgo de hacer una enfermedad de membrana hialina, porque va a ayudar a que ese pulmoncito madure más rápido. El retraso del crecimiento intrauterino, enfermedades cardiovasculares, infarto placentario. Y aquellas que retardan, lo que le decía, la diabetes, la inmunización RH severo, estamos hablando de una incompatibilidad de RH, hiperglicemia materna. Entonces, hay medicamentos que sí ya están demostrados que aumentan o aceleran la maduración pulmonar, y uno de ellos son los corticosteroides. Y eso, los corticosteroides, ya está normado que se debe realizar en toda madre que tiene probabilidades de tener un parto prematuro. Se le tiene que, eso es de los obstetras, le tiene que hacer el tratamiento prenatal para la maduración pulmonar y evitar el riesgo de que tenga así una enfermedad de membrana hialina, y otros que retrasan es la insulina. Y aquí ya tenemos los factores que aumentan y los factores que disminuyen. Entonces, hemos dicho, los que aumentan el riesgo, prematuridad, sí, ¿ya? Y otros factores como la hipotermia, la asfixia, el no haber recibido. Si es un prematuro, yo estoy obligada a preguntarle al obstetra o a la madre si le puso o no le puso corticoides. Supuestamente, el no poner corticoides, sabiendo que tiene un riesgo de un parto prematuro, ¿qué estaríamos haciendo? No maleficencia, ¿no? Estamos vulnerando, que puede ser llegado después, en el caso de que quieran hacerle un problema legal, hablar de negligencia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que los principios se aplican para todo, y que lo que nosotros debemos hacer es evitar llegar a utilizar lo que es la negligencia o la mala praxis. Entonces, sabemos que en toda madre que tiene riesgo prematuro, que tiene riesgo de tener un parto prematuro, es obligación del obstetra ayudar con corticoides para la maduración pulmonar. Es lo más importante, ¿no es cierto? Los que disminuyen el estrés intrauterino crónico, la ruptura, retraso de crecimiento, y obviamente cuando se administra el corticoide. Y aquí este es un cuadrito que ya es un resumen completo de lo que hemos hablado. Un cuadro práctico. A mí me gustan mucho los algoritmos, ¿ya? Para que tengamos, así como lo hacemos en clase de escenario 1, 2, 3, es más fácil de entender. Aquí entonces tenemos nosotros los factores que nos van a producir déficit de surfactante, prematuridad, pero también hay otros factores como es la hipotermia, la acidosis y la asfixia. Eso van a llevar a una disminución del surfactante, y hablar que la función del surfactante, ya lo hemos dicho, es disminuir la tensión superficial. No hay surfactante, va a aumentar la tensión superficial. Al aumentar la tensión superficial, va a producir la atelectasia múltiple, ¿no es cierto?, en todo el pulmoncito. Entonces, al tener un pulmón atelectasiado, va a haber una alteración de la ventilación-perfusión, es decir, del intercambio gaseoso, lo cual nos va a llevar a una hipoxia, a una acidosis y posteriormente a un daño endotelial alveolar. Ahí va a haber una producción de transudación del plasma alveolo, lo que va a producir fibrinógeno, también fibrina. Estos tres componentes van a llevar a formar la membrana hialina, de ahí sale el nombre. Entonces, ¿cuándo van a descubrir la membrana hialina? Cuando yo le haga, si me viene el paciente y quiero hacerle una autopsia, va a ir a un estudio anatomopatológico histológico, ahí va a descubrir en los ductos alveolares esa membrana hialina, y de ahí ha salido el nombre de enfermedad de membrana hialina. Entonces, por eso es lo que decimos, la enfermedad de membrana hialina es una definición histopatológica a quienes estamos golpeando.
Ahora es golpe 1, golpe 2, golpe 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos entendiendo, ¿no es cierto?, por qué se llama enfermedad de membrana hialina. Y la hipoxia y la acidosis nos va a llevar a un aumento de la resistencia pulmonar y un cortocircuito de derecha a izquierda. Signos clínicos, ya hemos hablado, ¿no es cierto? Vamos a hacer, va a haber todo, no solamente vamos a hablar de lo que es el Silverman, podemos encontrar otros signos que no están dentro del Silverman, como por ejemplo la cianosis, la polimia, otros signos que podamos observarlo. Y cuando tenemos nosotros un paciente con dificultad respiratoria, nos vemos en la obligación de determinar si ese paciente tiene una acidosis, con hipoxemia, con hipercapnia, para determinar el tratamiento definitivo. Entonces nos obliga a hacer una gasometría. La gasometría es arterial, siempre es arterial, ¿no? Donde vamos a determinar si hay la hipoxemia, si hay la hipercapnia. La hipoxemia es la cantidad de PaO2 dentro de lo que es la sangre, la hipercapnia que es el aumento de CO2 y la acidosis respiratoria. Cuando tenemos una disminución solamente del pH, yo quiero hablar de qué decimos, ¿qué hay? Acidemia. Ya. Entonces, si hay una disminución y solamente estoy viendo el pH, hay una acidemia. Pero si ya hablo de un pH bajo con una hipoxia y una hipercapnia, es una acidosis respiratoria. Y si está alterada la parte metabólica, el bicarbonato metabólica, ¿no es cierto? Nos lleva a una insuficiencia respiratoria grave, que probablemente el final ya es el óbito si no llegamos nosotros a detectar. Ahora, ¿cómo se inicia el cuadro clínico de la dificultad respiratoria tipo 1? Este cuadro clínico puede empezar en las primeras horas de vida. Entonces puede empezar desde las 0 hasta las 6 horas. Tenemos esa fase que es inicial y nos va a empeorar, o sea, va a tener una evolución desfavorable en las primeras 48 horas. Luego se va a mantener 24 horas más hasta las 72 y a partir de las 72 va a empezar su fase de recuperación. Entonces tenemos todo ese circuito que empieza, esto es otra cosa importante, que empieza en el momento del nacimiento. Ya yo lo puedo observar que tiene dificultad para respirar. Ahora, ¿qué pruebas de diagnóstico puede hacer? Primero, que hay una prueba de diagnóstico que se llama la prueba del aspirado gástrico, que supuestamente en algunos libros, no lo hacemos acá, ¿ya? Pero supuestamente en algunos libros se recomienda hacerlo a menores de 1500 gramos y hasta 30 minutos después del nacimiento. ¿Qué significa la prueba del aspirado gástrico y cómo yo lo hago? Primero tengo que obtener la muestra. ¿Cómo voy a obtener la muestra? A través de una sonda orogástrica o una sonda nasogástrica. ¿Qué quiere decir aspirado gástrico? Que yo voy a meter una sonda hasta el estómago y voy a sacar el contenido gástrico. Se sobreentiende que el líquido pulmonar alveolar, el niño que es producido, ¿no es cierto?, en los alveolos, sale y el niño lo está deglutiendo permanentemente. Entonces, el líquido pulmonar alveolar también está en el estómago. Y nosotros queremos detectar, y el líquido pulmonar alveolar, el que va a tener el surfactante, queremos detectar si hay o no hay surfactante, ¿ya? Entonces, retiro a través de la sonda, retiro 1 ml de contenido gástrico y lo mezclo, hago una dilución con 1 ml de alcohol etílico o suero fisiológico. Y luego diluyo, eso se llama dilución. ¿Qué se diluye? Al medio. Al medio quiere decir la misma cantidad de la muestra que quiero tomar con la misma cantidad del diluyente. Aquí estamos hablando 1 ml de la muestra, que es contenido gástrico, 1 ml del diluyente, que es alcohol etílico. Lo agito y luego voy a buscar si hay o no hay burbuja. Si hay burbuja, hay surfactante. Si hay surfactante, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pulmón maduro. ¿No ves? Pulmón maduro. Si no hay surfactante, pulmón inmaduro. Entonces, ¿cómo yo lo interpreto? Entonces, lo agito, lo mezclo, como dice aquí, y veo la presencia de las burbujas o microburbujas. La presencia de surfactante, sin embargo, está demostrada que no descarta el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Yo digo, hay surfactante, pero puede haber poco.
me puede hacer una dificultad respiratoria tipo 1, grado 1, grado 2, ¿no es cierto? Pero sí reduce la probabilidad y la ausencia aumenta la probabilidad. ¿Cómo lo interpretamos? La interpretación hay dos maneras dudosas posibles de que haya surfactante. No, entonces, dudosa si forma la corona en el borde externo del tubo. Entonces forman burbujitas en el borde externo. Lo pongo yo en un tubito, lo mezclo ahí. Ahora, posible presencia de burbuja en toda la superficie del tubo. Se me llena de burbujitas. Eso quiere decir que hay surfactante. ¿Qué laboratorio puede pedir el obstetra? ¿No? Puede pedir el índice de lecitina y fibromielina. Entonces, esa relación se tiene que hacer a través de una amniocentesis, sacar el líquido amniótico y pesquisar el índice de lecitina y fibromielina o estos parámetros, ¿no? Esto significa si está mayor de 2, la madurez fetal pulmonar es menor, y si está menor, la madurez pulmonar es mayor. ¿Qué hacemos? Eso es obstetra. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos, decidimos y actuamos con laboratorio. Entonces, el primer parámetro que tenemos que pedir es una prueba de imagen, y es la radiografía. Dentro de la radiografía tenemos nosotros 3 parámetros en la radiografía que evaluar: la imagen reticulogranular, el broncograma aéreo y la transparencia pulmonar. Dependiendo de eso y cómo yo lo tengo, lo voy a evaluar como una enfermedad de membrana hialina o dificultad respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, o leve, moderado, grave y muy grave. Entonces, y la radiografía va a ir cambiando. Como aquí nosotros están viéndolo ustedes, todos los parámetros que le evaluamos van a ir cambiando hasta que vamos a ver una radiografía totalmente blanca, que es como la de vidrio esmerilado. Esa es ya la tipo 4, donde el pronóstico es bastante severo, ya no se visualiza la distinción de lo que es la silueta cardíaca. Entonces aquí tenemos en tipo 1, prácticamente es una radiografía normal, la imagen reticulogranular es muy fina, no es intenso, tenemos el broncograma, prácticamente ni se ve, la silueta cardíaca cardiotímica es bien visible y la transparencia pulmonar conservada. Podríamos decir hasta que podemos confundirlo como que una radiografía normal. La tipo 2 ya hay aumento de la imagen reticulogranular, los broncogramas aéreos, vemos todo el trayecto de los bronquios y lo vemos negrito, ¿ya? Eso es muy visible y ya sobrepasan los broncogramas la silueta cardíaca y la transparencia está disminuida. Y así vamos bien. Entonces aquí ya lo tenemos, esta radiografía, fíjense ustedes, aquí tenemos la silueta cardíaca, aquí vemos un poquito de imagen reticulogranular que prácticamente podría hasta pasar como una radiografía normal. Tenemos entonces el antecedente, factor de riesgo, tenemos la clínica y vemos una imagen que sí nos da como que tiene una imagen reticulogranular, la silueta está bien definida y la catalogamos como una tipo 1. Si ya vemos nosotros a una tipo 2, que es lo que estamos viendo ya, que esta es la más frecuente, la tipo 2. Entonces vemos nosotros que la imagen reticulogranular y está un poquito más blanquita, aquí, ¿ya? El broncograma aéreo, vemos aquí, si se fijan acá, o sea, que no se ven bien visibles, pero se ven como si fueran raíces, que van pasando todo lo que es el trayecto de los bronquios, ¿no es cierto? Y sobrepasa la silueta cardíaca. Las imágenes de las radiografías acá no se ven bien, pero ya cuando uno lo ve sí. Y luego tenemos el otro parámetro, que la transparencia pulmonar está ya un poquito más disminuida. En el estadio 3, fíjense ya la diferencia. Prácticamente lo que nosotros estamos diciendo aquí, que los nódulos ya se hacen más confluentes, el broncograma aéreo se hace cada vez más visible y obviamente la transparencia pulmonar está disminuida y todavía podríamos decir, no se ve bien delimitado la silueta cardíaca, pero podríamos decir que las podemos distinguir. Y aquí está lo que les decía, esta es la grave. Entonces, ¿qué tenemos acá? No hay una diferencia entre lo que es la silueta cardíaca y el pulmón. Es homogénea, es un vidrio esmerilado. Entonces, se observan los broncogramas. Entonces, esto de acá
probablemente la mortalidad llegue a un 100%. Diagnóstico diferencial con todas las otras patologías que cursan con dificultad respiratoria. ¿Qué hacemos antes del nacimiento? ¿Cómo lo tiene que hacer? Ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Primero tiene que detectar la edad gestacional. ¿Cómo? A través de una ecografía. Esos pacientes que tienen alto riesgo tienen que ser monitorizados. A través de ecografía prenatal, evaluar si el niño tiene alteración del bienestar fetal o no tiene. Y eso de acá, ¿cómo vamos a hacer? Monitorizando los ruidos cardíacos fetales. Sabiendo que en el momento que hay disminución, que los ruidos son de 100 a 160 y si está por debajo de 160, ya nos está hablando de un estado fetal no tranquilizador, entonces ya estamos hablando de un parámetro ya más grave, ¿no es cierto? Aquí ya está ahí, ya directamente se van a una cesárea. Inducir la maduración, que es esto lo que les decía yo, ante todo el riesgo de tener un parto prematuro, el obstetra tiene que colocar corticoides. ¿Qué hacemos nosotros? Hasta ahí hace el obstetra, hasta acá hacemos nosotros. ¿Qué hacemos en la sala de parto? ¿Qué hacemos? Reanimación. Atendemos un prematuro, sabemos que es un prematuro, sabemos que hay factor de riesgo y decidimos, en vez de atención inmediata, reanimación, ¿no es cierto? Neonatal. Entonces, ¿y qué vamos a hacer en la reanimación neonatal? La secuencia, bloque A, bloque B, bloque C, bloque D, hasta que tengamos, si vamos al bloque A, vamos a hacer lo que es el CCEPA, y ahí ya hemos dicho, y ya hemos evaluado. En un recién nacido prematuro jamás empezamos a darle la ventilación con un oxígeno al 100% porque nos puede causar una displasia o una retinopatía. Entonces vamos a empezar con un 30%. Siempre saturar, ya lo sabemos eso, ya lo hemos hablado, saturometría preductal y utilizar mezcla de oxígeno con aire a través de un mezclador o un blender, ¿no? Estos son otros métodos para dar el neopuf, que no lo tenemos nosotros, y predigitar, que ya lo hemos hablado. Entonces, la prevención prenatal, hay distintos libros, como siempre en todo, cada uno tiene su normativa. Es bueno que uno sepa la normativa del país que van. Aquí en Bolivia tenemos nosotros, que se pone entre las 24 a las 36 semanas. El corticoide que se utiliza es la betametasona. La dosis son 12 miligramos y son 2 dosis cada 24 horas, no es más. Solamente eso, no hay 3, no hay 4 dosis, nada. Esto es acá la normativa nacional y en otros países utilizan la beta, la dexa y dependiendo de lo que tienen. ¿Qué es lo que hace el corticoide? La betametasona mejora la capacidad funcional del pulmón. O sea, lo que hemos hablado antes, que no solamente había una alteración anatómica, sino también de funcionabilidad. Entonces aquí va a mejorar la capacidad funcional y va a acelerar el desarrollo de los neumocitos. Los neumocitos van a aumentar la producción de surfactante y al haber surfactante, pues obviamente que va a aumentar los fosfolípidos, ¿no es cierto? ¿Cómo ponemos después del nacimiento? O sea, ¿qué hacemos ya nosotros en un paciente que nos nace y que tiene ese cuadro clínico y sospechamos de que hay una enfermedad de membrana hialina? Tenemos que hacer el tratamiento específico y ya lo hemos hablado, hay que dar lo que le hace falta y eso es el surfactante. Tenemos que saber cómo. Entonces, dentro del tratamiento del surfactante hay el tratamiento profiláctico, hay el tratamiento precoz, el de rescate y el de rescate selectivo. ¿En qué momento utilizamos el profiláctico? En todos los recién nacidos menor a 31 semanas. Es decir, que pesen de 750 a menores de 1.500 gramos. Y eso de ahí está controversial. Imagínense, un niño de 1 kilo tiene posibilidades de sobrevida, pero esa es la normativa, la de acá igual se les pone así, ¿no? El tiempo de administración es 10 a 15 minutos, la dosis son 100 miligramos por kilo y es una sola dosis en el momento del parto. Y ya vamos a ver cómo administramos el surfactante. El surfactante, ¿dónde tiene que ir? A los pulmones. Tiene que llegar a los pulmones. Entonces hay dos maneras de administrar, dos técnicas, que lo vamos a ver posteriormente. El profiláctico, entonces, tenemos una sola dosis y que se hace en el parto. El tratamiento precoz es hasta las 2 horas antes de nacer. El tratamiento de rescate ya es aquellos que tienen mayor de 30 semanas, entre 1 kilo a 2 kilos 200, el precoz y el tardío, menos de 12 horas, mayor de 12 horas, la dosis es la misma
100 ml es igual a 100 miligramos es igual a 4 ml, se hacen dos dosis, algunos hacen 3, y el intervalo de 6, 8, 24 horas ya depende de cómo uno lo tire, ¿no? Con un FIDO para mayor al 40%. Y el de rescate selectivo es mayor de 25 semanas o niños que tienen mayor o igual a 750 gramos, menos de 24 horas, la dosis es la misma, la dosis entonces es de 100 miligramos. Entonces tenemos que saber aquí que el tratamiento específico, lo que tenemos que saber, surfactante. ¿Dónde lo vamos a dar? A través del tubo orotraqueal o una sondita que se pone directamente al pulmón. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos por kilo. Hasta ahí ya es bien. Y aquí tenemos una fotito, aquí le están dando a través de este paciente entubado y le están colocando en la jeringuita lo que es el surfactante. Aquí tenemos ya una hialina tipo 3 y aquí ya vemos cómo hay una diferencia antes y después de la colocación del surfactante. Y estas son las dos técnicas que se utilizan para administrar surfactante, Insure y LIS. Insure quiere decir entubo, administro surfactante y después extubo. Entonces, esta técnica Insure es el paciente intubado. La técnica LISA es a través de una sonda. Igual voy a utilizar el laringoscopio, voy a ver el laringoscopio, voy a visualizar la glotis y meto la sonda orogástrica. Entonces, obviamente que dicen como que esta la hayan como menos invasiva, menos probabilidad después de que vaya una intubación mecánica y obviamente, y ahí tienen algunos, que no lo vamos a poner ahora, ¿ya? Algunos links para que ustedes vean cómo se administra el surfactante. No lo van a hacer, el surfactante se hace en tercer nivel y con personas que tienen las competencias o la pertinencia de hacer el surfactante. Con que ustedes sepan los factores de riesgo, la clínica y diagnosticar en un primer nivel como médicos generales, darle el tratamiento de soporte de oxigenoterapia y enviarlo ya, referirlo al paciente, hasta ahí llegamos, ¿ya? Pero sí deben saber para explicarlo, ¿ya? Más o menos que tengan conocimiento de lo que significa. Estos son los efectos pulmonares, que ya lo hemos hablado, y los efectos en la circulación pulmonar, que ya en la parte circulatoria, que ya no existen dudas, ¿no es cierto? Obviamente que estamos hablando ya del paciente mantener temperatura adecuada, la administración de líquidos. ¿Por qué es importante la administración de líquido de acuerdo al requerimiento? Si yo doy mucho líquido, más de lo que necesita, se me va a abrir el ducto. Si yo doy poco líquido, se me va a deshidratar. Entonces, por eso es lo que manejamos nosotros los requerimientos. Esa tabla que le he dado es la que manejamos en la sala de neonatología. La gran mayoría de los libros ponen rango de 60 a 80, pero hay unos referentes del examen, pero me dijo de 60 a 80 y uno calcula 60, el otro a 70, entonces yo prefiero darle, y es nuestra normativa de la sala de neonatología del Hospital de Niños, de empezar con 60 e ir aumentando progresivamente de 10 ml. Tratar de mantener una hemoglobina de 11 gramos por decilitro, soporte de oxígeno, utilizar las menos concentraciones posibles, siempre evaluar en qué momento debo pasar un concentrado de glóbulos rojos, evaluar y monitorizar la parte infecciosa, porque el niño es un prematuro y es un factor de riesgo, también tiene las defensas deprimidas y además está en una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, que significa estar constantemente en riesgo de tener infecciones nosocomiales o sobreagregadas. Entonces tengo que ver, y al menor indicador que me diga ya que está empezando a infectarse, por ejemplo, un niño que está bonito, que está yendo bien, de repente me comienza a hacer inestabilidad térmica y además comienza a tener rechazo alimentario. Son signos de alarma para que yo piense que se me está infectando. Inmediatamente le pido un hemograma, me viene un hemograma con leucocitosis o leucopenia y desvío a la izquierda, yo digo, y una PCR positiva, ya está infectado. Tomo mi muestra de cultivo e inicio antibiótico, porque demorarme hasta que me llegue el resultado del cultivo, ya el niño está arriba, ¿ya? Entonces uno tiene que monitorizar, monitorización y la oxigenoterapia.
Estos son los que les decía solamente para que sepan cómo se ventila un paciente. La no invasiva es el CPAP. ¿Qué quiere decir no invasiva? Que no le voy a meter un tubo, no voy a intubar al paciente. Le voy a administrar el oxígeno a presión continua y vienen las mascarillas o las para tratar de administrarle, ¿no? Estos son los parámetros, la presión de 5 y, la presión de 5, lo máximo, voy a empezar, puedo llegar hasta 8 con un flujo de 5 a 10. Entonces aquí tenemos la evidencia cuando nosotros administramos un oxígeno al 100%. Entonces cuando el paciente está con un soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, yo tengo que hacer mis controles gasométricos para no llegar a tener hiperoxemia y administrarle oxígeno más de lo necesario, porque ese oxígeno más de lo necesario me va a llevar a que tenga complicaciones como es la retinopatía o la displasia broncopulmonar, ¿ya? Y aquí ya tenemos los parámetros ya de la asistencia respiratoria mecánica. Esta es la invasiva, cuando el paciente está intubado y conectado a un respirador. Los parámetros que utilizamos es si el niño ha recibido surfactante o no ha recibido surfactante. Aquí tenemos nuestros parámetros de inicio, con cuánto inicio de FiO2, de presión inspiratoria máxima, de frecuencia respiratoria, presión al final de la expiración. La respiración tiene dos tiempos, tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. En el respirador graduamos el tiempo inspiratorio, la relación es 2:1. Entonces aquí los tiempos inspiratorios son cortos, por debajo de 0.5, y la relación IE es 1:2, 1:1 o 1:2, ¿ya? Estas son nuestras metas a las cuales queremos nosotros llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Bajando parámetros, aumentando parámetros y teniendo gasometría, que es la evidencia o la que nos va a permitir aumentar o disminuir alguno de los parámetros. Y esto ya es sin surfactante. Por si acaso esto, ni por si acaso les voy a preguntar, ¿ya? Es solamente para que tengan conocimiento que si el oxígeno le puedo indicar al paciente, el de flujo libre lo tienen que saber. ¿Ya? El del CPAP a veces en la sala de parto supuestamente debería haber, pero nosotros tenemos solamente en neonato había un CPAP de burbuja. Lo que tienen que saber es lo básico. Esto de acá sí tienen que saber que hay asistencia respiratoria al paciente, que está la invasiva y no la invasiva. ¿Ya? En la última época, no última, de hace bastante años, ya se usa el respirador de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir de alta frecuencia? Que yo voy a utilizar frecuencia respiratoria altísima, por encima de lo normal. Esto lo tienen en la caja petrolera también, ¿no? Eso es lo que se habla que se está haciendo, porque obviamente dicen que es la mejor forma de sacarlo al paciente. Se necesita tener más control, más evidencia, y había muchas discusiones sobre la aplicación del óxido nítrico, que es otra droga que se estaba hablando, pero que sin embargo no hay evidencia. Entonces aquí estamos ya, lo que ustedes tienen que saber es el CPAP nasal y saber considerar el oxígeno a flujo libre, ¿ya? Entonces esto es la tablita de lo que es las normas de atención clínica de acuerdo al peso, y ya vemos nosotros el pronóstico del paciente. Entonces, a menor edad gestacional, el riesgo para tener las dos complicaciones, esto lo tienen que saber: displasia broncopulmonar y el riesgo de retinopatía del prematuro. Entonces ya saben que no van a utilizar oxígeno al FiO2 100%, que van a empezar con 30, que de acuerdo a su gaso o a su saturometría van a ir aumentando de a poquito, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, entre menor, mayor porcentaje a tener las complicaciones. Si hablamos de sobrevida, aquí lo mismo, ¿no es cierto? La sobrevida del paciente a mayor edad gestacional tiene mayor porcentaje de sobrevida. A menor edad gestacional, obviamente, es menor el porcentaje de sobrevida. Volvemos a decir que es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? Lo repasan, lo preguntan, lo captan, lo más importante. Hay cosas que le doy para que tengan el conocimiento de que sí hay otras cosas, a más de lo que es una atención de primer nivel.
Y aquí ya vamos a hablar de lo que es el síndrome de aspiración del líquido meconial. Y ya hemos dicho, ¿no es cierto?, ¿qué es el líquido meconial? Ustedes ya lo han llevado, es un líquido viscoso verde que tiene en su composición diferentes componentes, pero lo que más tiene es líquido, es agua. Entonces el agua dentro de su composición es el 80% y también tiene glicoproteína, bilis, sangre, granulo, vernis, tiene todo el líquido meconiado. La bilis es el color verde que me da y ustedes fíjense que dentro, cuando sospechamos nosotros que tiene una probable aspiración de líquido meconial dentro de la clínica, es del tinte verdoso y tiene la impregnación en las uñas de líquido meconiado, ¿ya? Las características, fíjense ustedes que aparece en el hilo fetal entre las 10 y 16 semanas. Entonces, y otra cosa muy importante, no elimina el meconio antes de las 34 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, el riesgo de que tenga un recién nacido pretérmino, una broncoaspiración de líquido meconial es prácticamente improbable, porque ni siquiera elimina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el concentrado intestinal, la motilina y obviamente que cuando hay algún factor de riesgo, por ejemplo, una hipoxia, eso va a activar la motilina y va a producir la relajación del esfínter anal y ahí obviamente al haber la relajación del esfínter va a haber eliminación del meconio. Esto todo sucede durante el periodo intraútero, ¿ya? Entonces, la epidemiología, el riesgo de que pueda producir meconio durante el embarazo, en los recién nacidos pretérmino es menor y en el recién nacido postérmino es mayor. Entonces, el riesgo mayor a 42 semanas. Entonces, hay un niño que tiene mayor de 42 semanas de edad gestacional, que tiene dificultad respiratoria, que tiene el antecedente de líquido amniótico meconiado o no tiene el antecedente, pero yo en el examen físico observo que tiene las uñas impregnación de meconio en la piel y anexo, ya ahí voy, si no le he preguntado, ya pregunto cómo está el líquido amniótico, ¿no es cierto? Y la mortalidad también es alta. Entonces, ¿en qué momento el niño puede aspirar? Estamos hablando de síndrome de aspiración del líquido meconial. O sea, que ese líquido amniótico que está meconiado, el niño lo va a meter a sus pulmones. ¿En qué momento? Antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Más frecuente durante el nacimiento. Y aquí tenemos el otro algoritmo, que es lo que pasa. ¿Será que siempre el encontrar la presencia de líquido meconial es patológico? No, puede ser fisiológico y puede ser que solamente nos indique que hay una maduración fetal que ya el niño ha alcanzado en los recién nacidos posttérmino. Es patológico y lo que les decía yo cuando hablábamos de asfixia, ¿no es cierto? Que decíamos y hablábamos de sufrimiento fetal. Entonces, había líquido amniótico. ¿Qué color está el líquido amniótico? Está meconiado. Ah, está en sufrimiento fetal. Va y corre ya a una cesárea. Nosotros hablamos de estado fetal no tranquilizador porque ha habido un estrés fetal, un evento, vamos a decir, centinela, ha habido un estrés fetal que lo ha llevado a eso. Y luego, obviamente, al tener este niño va a ir a una asfixia, dependiendo si es intraútero o perinatal estamos hablando, y que va a tener ya en el momento del nacimiento, ya va a tener signos de dificultad respiratoria. Entonces aquí tenemos que hay estimulación del peristaltismo, de cómo ya se produce relajación del esfínter anal, a la vez relajación, hay salida del meconio al líquido amniótico y obviamente dentro del útero, ¿qué es lo que pasa? El niño se relaja las cuerdas vocales y va a deglutir. No el niño, el producto, el feto, ¿no? Estamos hablando de acá del feto. El feto vive envuelto y rodeado de líquido amniótico. Ese líquido amniótico es claro, pero al haber esa relajación de esfínter, haber eliminado ese líquido amniótico, ya es meconiado y el niño va a deglutir y en esa deglución puede que al deglutir abra las cuerdas vocales, que las cuerdas vocales tienen más o menos esta posición de B invertida, abra y ahí ingrese ya al pulmón y ahí va a producir ya un síndrome de aspiración meconial, ¿ya? Más que es importante aquí, ¿ya? Entonces,
¿Qué pasa cuando aspira ahí el meconio? Ya hemos dicho cómo se impregna de meconio el líquido amniótico, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, hay un estrés, hay estado fetal no tranquilizador, se relajan los esfínteres, sale el meconio, el niño deglute, se va parte al estómago, pero también parte a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa cuando aspira meconio? Hay tres eventos que puede producir: una neumonitis química, una obstrucción mecánica de vías respiratorias y una disminución del... cuando ya los veo salir, se digo, ella no, todavía nos falta otro tema. ¿Ya? Entonces vamos a ir más rápido, lo vamos a hacer más rápido. En la neumonitis química, ¿qué es lo que pasa? Hay irritación del tejido pulmonar y produce una inflamación. Esa inflamación es una neumonitis. Cuando hay una obstrucción mecánica de las vías respiratorias, hay una obstrucción parcial y una total. Cuando hay la total, entonces no hay introducción del aire, no hay los alvéolos extendidos y produce un colapso. Cuando hay la obstrucción parcial, es como si actuara como una válvula, ¿no es cierto? Entonces, la parcial va a actuar como válvula, va a haber atrapamiento aéreo y va a haber alvéolos hiperinsuflados. Entonces, ahí puede producirse el síndrome de escape aéreo, neumotora, neumomediastino, neumoperitoneo. Y la difusión del surfactante, o sea, que inactiva la función del surfactante. Todo esto de acá, la neumotinitis química, la obstrucción mecánica, la disminución del surfactante, nos va a llevar a una alteración del bienestar fetal. O sea, va a haber una alteración del intercambio gaseoso, entonces ya el niño nace y va a tener una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis. Va a producirse una vasoconstricción y la complicación va a ser una hipertensión pulmonar persistente. ¿Ya? La infección, signos de dificultad respiratoria, característica de síndrome de aspiración de líquidos meconiales, piel, cordón y anexo impregnado del tinte verdoso de meconio. ¿Ya? Después lo demás prácticamente es lo mismo. ¿Cómo la catalogamos? Leve, moderada y severa. Entonces leve, obviamente que la sintomatología es menor, en la moderada ya va aumentando. Los controles siempre lo vamos a hacer con controles gasométricos para evaluar la función pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos dicho, evalúo, decido, actúo, evalúo los antecedentes, factores de riesgo, evalúo cuadro clínico, decido que es un líquido ONSAN o SALAM, pido laboratorio y radiografía. Estos son mis factores que tengo que ver. Y aquí ya tenemos la radiografía. Algo que es importante en la radiografía de tórax es ver la imagen que es característica irregular en parche. ¿Ya? Condensación atelectasia, hiperinflación pulmonar, aire alveolar, cardiomegalia, infiltrado reticulogranular difícil. Entonces, generalmente se lo cataloga como imágenes algodonosas, alternando con zonas hiperagregadas. Se lo asimila como si fuera un panal de abeja. Entonces hacemos la radiografía y manejamos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Esto ya lo hemos visto en reanimación, que antes cuando decíamos ya viene, es un SALAM intraútero, ya sabemos, entubábamos y aspirábamos directamente de la tráquea, hacíamos una laringoscopía directa. En la actualidad ya no se hace la laringoscopía directa, lo que se hace es la reanimación neonatal y hacemos la secuencia de los bloques. Entonces ya no hay. Lo que hacemos, independientemente si el niño es vigoroso o no vigoroso, tenemos el antecedente y hacemos reanimación neonatal y empezamos con lo que es el bloque A. Entonces aquí tenemos, respira, tiene buen tono, frecuencia más de 100, lo mismo que ya hemos dicho. No intubar, no aspirar, lo que antes se hacía. Sí se va a una reanimación neonatal. El manejo del paciente internado, oxigenoterapia, termorregulación. Generalmente en todos los pacientes se canaliza una vena umbilical para la administración de líquidos porque probablemente no puedan recibir, están con un aumento de la frecuencia respiratoria y no le podamos dar sus líquidos por vía oral o por sonda orogástrica. ¿Qué es lo que se hace? Ya se lo interna el paciente. En tercer nivel se hablaba mucho de lavado bronquial.
sea, agarrar, meter un tubo, una sondita y limpiar, aspirar, lavado bronquial. Sin embargo, eso ya no se hace más. Está contraindicado porque podemos tener complicaciones como el broncoespasmo, la infección pulmonar. Antibióticos, sí se utiliza antibiótico porque estamos hablando que nos va a producir una neumonitis química, estamos hablando de un proceso ya inflamatorio, se usa antibiótico y esto prácticamente debe tener, no sé si 5 o 10 años que ya se utiliza el surfactante, produce surfactante, es un recién nacido término, pero no cumple su función que debe dar. Entonces la administración de surfactante disminuye la cervicidez. Esto ya está evidenciado y es una recomendación, disminuye el riesgo del neumotórax, y por estos dos mecanismos es que se utiliza el surfactante, aunque aún no existe evidencia de que con la aplicación de surfactante disminuya la mortalidad. Fisioterapia respiratoria se indica con cautela, con precaución, porque si hacemos la fisioterapia que les decía, vamos a hacer un neumotórax. Entonces tenemos que hacerle, sí está indicado la posición, el drenaje postural, pero no una fisioterapia que sea bien severa, siempre con precaución. Y la prevención del HPP. Entonces aquí tenemos ya los antibióticos que se utiliza cubrir gran positivo y gran negativo. La ampicilina con un aminoglucósido, obviamente siempre en todo paciente pediátrico, antes de colocar antibióticos, pedir un hemocultivo o cultivo de diferentes secreciones para que nosotros podamos detectar lo que significa la sensibilidad a los antibióticos, la gasometría, asistencia respiratoria mecánica y las complicaciones. Y así de paso, rapidísimo, vamos a hablar de lo que es la bronconeumonía neonatal, que son poquitas láminas. Entonces, la bronconeumonía neonatal ya es una inflamación del parénquima pulmonar. ¿Ya? Esa inflamación del parénquima pulmonar ¿ya? Entonces ya estamos hablando de un proceso infeccioso. Las causas de las neumonías generalmente son bacterianas, ¿ya? Y dentro de las bacterianas son el estreptococo por el grupo beta. Entonces, para hablar de una bronconeumonía neonatal tiene que cursar dentro o hasta las 28 horas, a 28 días de vida, perdón. Puede ser en pretérmino, en término, no hay diferencia, puede tener cualquiera. ¿Cómo la clasificamos? En connatal, que es la congénita que la van a ver ustedes, o adquirida. La connatal, algunas literaturas hablan cuando aparece la sintomatología hasta los 3 días y la adquirida después de los 3 días y otros hasta la semana. ¿Ya? Eso son las variantes de acuerdo a los protocolos de cada uno. Tener en cuenta los gérmenes más frecuentes. Para la connatal es el estreptococo grupo beta hemolítico, que es la Galactiae, la E. coli y la listeria. Esto va a significar que nosotros, por eso, en la parte neonatal utilizamos un esquema de antibiótico mixto, que nos va a cubrir un gran positivo, la ampicilina, y la ampicilina nos va a cubrir la listeria y un aminoglucósido. Primera línea es gentamicina, pero se ha utilizado tanto la gentamicina que ya en la mayoría de los centros de tercer nivel utilizan la mica en vez de la genta, ¿no? Y aquí tenemos las otras causas. Dentro de la adquirida tardía tenemos que tomar en cuenta que si son adquiridas nosocomiales o intrahospitalarias va a depender de las bacterias o los microorganismos que tengamos en esa unidad de cuidados intensivos. Y si son adquiridas en la comunidad, son ya las neumonías adquiridas en la comunidad, las NAT. Los factores maternos: ruptura prematura mayor a 18 horas, las infecciones de tracto urinario, la fiebre materna durante el parto, y esto es importante. Este es el antecedente más importante. Ver si la madre ha sido diagnosticada durante su embarazo con una colonización vaginal por estreptococo del grupo beta, porque eso significa que el obstetra tiene que hacerle un tratamiento preventivo. Se debe descartar a toda mujer, y más aún si tiene un antecedente previo con infección. En el recién nacido, los factores de riesgo: pretérmino, término, no hay problema. Entonces aquí tenemos ya las vías de transmisión, son la intrauterina y a través del canal del parto, la adquirida, hospitalaria y domiciliario, eso ya lo hemos explicado también. Cómo se transmite: por vía hematógena, por vía transplacentaria, por vía ascendente y por vía aspirativa. ¿Cómo evaluamos la clínica? Silverman. Toda la clínica es Silverman.
¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Aquí tenemos el estreptococo, las características radiológicas. Cuando son estafilococos, en las radiografías lo que vemos son los abscesos y los neumatoceles, ¿no? Es lo más característico y pueden llegar a un derrame. La difteria es similar a este, las virales son infiltrados difusos. Entonces, la prevención, esto también es importante para el obstetra. ¿Ya? La prevención tiene que realizar a toda mujer gestante, tiene que descartar y hacer, y más si tiene antecedentes de secreción vaginal, tiene que hacerle un cultivo rectovaginal entre las 35 a 37 semanas. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico oportuno intraparto. Y obviamente aquí tenemos los factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento intraparte? Esto es tratamiento de antibióticos, ¿ya? Entonces, ampicilina, 2 gramos, intravenoso como carga, 4 horas antes del parto, luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. Si son alérgicos a la penicilina, se utiliza la clínica. El específico antibiótico y el apoyo y a todo lo que hemos hablado. Entonces, aquí, antibiótico en neonato, les he dicho, es igual a Neofax. ¿Ya? Porque tenemos que tener la dilución, ya les he dicho, por ejemplo, la ampicilina se diluye con 10 ml de agua destilada para que 1 ml tenga 100 miligramos. Si no, al niño lo podemos llevar a que posteriormente, cuando sean grandes, tengamos problemas renales, hepáticos, ¿no es cierto? Utilizamos Neofax. El tiempo de antibiótico, si es gran positivo, de 7 a 10 días, si es gran negativo, de 10 a 14 días. Entonces, en la tardía, si es una bronconeumonía tardía, intentar saber si es intrahospitalaria, cuáles son los microorganismos que hay dentro de esa institución y cuál es la sensibilidad de antibióticos. Si no tenemos nada, pues cloxa y amica, que es para cubrir los estáfilos, ¿no? Aquí tenemos todos los agentes, los agentes etiológicos, los microorganismos, los antibióticos y los tiempos. Esto también ya lo hemos utilizado. Y creo que prácticamente, y estos son casos clínicos, pero que no lo vamos a pasar. Nunca llegamos a casos clínicos. Chicos, el día jueves, probablemente lo que me estaban comentando es que a partir de